Hola hermanos, Dios les bendiga. El día voy a hablarles de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Vamos a leer y dice, comunión con Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Voy a leer capítulo 2 en adelante, y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acá la palabra está diciendo de que hay que confesar los pecados constantemente, hay que arrepentirse de sus pecados. Por ejemplo, acá en mi Biblia apologética dice, confesar los pecados, crecer en santidad, guardar los mandamientos de Dios, amarse unos a otros y aborrecer las cosas del mundo y de la carne o la naturaleza pecaminosa. Hay que, nosotros sí podemos hablarle al mundo de Dios claramente, pero con la intención de predicar el Evangelio, ya sea por estos medios de las redes sociales o en prédicas, o sea, en presencialmente, de todas formas. Pero también dice que cuando pequemos hay que confesar ese pecado y no volverlo a hacer. Un ejemplo es que, por ejemplo, no abriste la puerta a alguien y estaba tocando en tu casa. Entonces, no arrepentirte significaría decirle a Dios que discúlpame, Padre, por haber hecho eso, yo no lo voy a volver a hacer. Y cuando vuelva a suceder la misma situación, tratar de abrir la puerta a la gente que está tocando tu casa para que pueda, para que no puedas pecar, ¿no? Ya que quién sabe que esa gente necesita de tu ayuda, esté buscando ayuda en algún aspecto. Por eso que no hay que errar tanto en el pecado de omisión. Por eso que, y la idea es que no vuelvas a cometer ese pecado. Y como sabemos que Cristo vino a pagar por nuestros pecados, pero hay que por eso, porque la lucha es contra el mundo, contra la carne nuestra y contra los espíritus malos que operan y se aprovechan de esa debilidad del hombre. Aquel que tiene a Cristo va a vencer al mundo, va a vencer lo malo, va a vencer lo pecaminoso. Y, y si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es justo y fiel para perdonar nuestras maldades y limpiarnos de toda maldad. Él nos santifica constantemente. Y, y eso, que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo, que es Dios mismo. Pero la intención de Juan en este capítulo de 1 de Juan, capítulo 2, es de que no pequéis. Por eso que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Acá Juan, por medio de Dios, porque sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, la intención de Dios es de que no peques. Pero si Dios conoce tu debilidad y, y aunque te esfuerces y trates de no pecar, en algún momento llegarás a errar, dice que Dios nos perdona, pero que no pecáramos, porque lo que he entendido y he comprendido es de que hay veces que por las debilidades fallamos, porque sabemos que está bien, pero aún lo que sabemos que está bien lo hacemos. Está bien, pero me refiero de que por eso que hay que tener una comunión íntima con el Señor todo el tiempo, constantemente, aun cuando estás durmiendo. Decirle, Señor, límpiame con tu sangre, límpiame mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu de todo pecado. Y eso, una de las cosas que también dice la palabra es que se amen mutuamente. Ama a tus hermanos en la iglesia, pero también ama a los que no son de la iglesia. Pero también dice aborrecer las cosas del mundo o la naturaleza pecaminosa. O sea, tratar de negarse a sí mismo. O sea, cuando tú tengas la oportunidad de servir o de enseñar la palabra a los demás, hacerlo como si Cristo mismo estuviera ahí presente.
También esto también va de acuerdo cuando dijo Jesús de que hagamos el bien a los que nos odian y oremos por ellos, tratar de llevarnos bien con ellos. O sea, me refiero de que amar a las personas, pero confesar los pecados que le hacemos a la persona y también perdonar los pecados que nos hacen ellas a nosotros. Pero acá también dice de que aborrezcamos las cosas del mundo o la naturaleza pecaminosa. O sea, todo lo que sabemos que no le agrada a Dios, aborrecerlo. Un ejemplo bueno sería como el de mismo Jesús. Él sabemos que vivió una vida santa, sin pecado, pero él cuando tenía que confrontar a los fariseos les decía, y eso, y él enseñó lo mismo que Dios, el guardar la ley, guardar los 10 mandamientos. Cristo dijo que tienes que amar a tu prójimo y amar a Dios con todo tu ser, más a Dios que al prójimo. O sea, me refiero de que la ley y los profetas se, se unen en amar al prójimo y amar a Dios, pero a Dios tienes que amarlo con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu vida, y al prójimo como te amas a ti mismo. Una de las características que Dios enseñó, y eso es muy bueno, es de que el amor, y en otras partes de la Biblia dice, de que el amor cubrirá multitud de errores. Tenemos que amar y extender esa misericordia eterna a los caídos, así como Dios nos perdonó la eternidad. Les recomiendo leer la parábola de los talentos. Ahí Jesús habla de que el rey le perdonó una deuda a un siervo, si no me equivoco, pero vemos como el siervo no perdonó la deuda que le debía a la otra persona, poca plata. Y entonces, al último de la parábola, Dios termina castigando al que no perdonó a su consiervo y pues lo metió a la cárcel. Entonces hay que perdonar siempre a las demás personas, porque Dios te perdonó para siempre. Y esa misericordia y ese amor tienes que demostrarlo con los de tu alrededor, sin importar qué ofensa te hagan, sin importar lo que digan o lo que hagan o etcétera, etcétera. Hay que perdonar, porque el verdadero amor cubrirá multitud de errores. Y lo podemos ver cuando Cristo murió por nuestros pecados. Podemos ver de que Él no le tomaba en cuenta a sus transgresores. Él vivió una vida santa y Él ayudó a la gente que padecía. Y pues Él era Dios mismo encarnado. Y Él vino a declarar y a decir la verdad acerca del Evangelio. Él vino a exponer la maldad humana. O sea, me refiero de las tinieblas que había. Él resplandeció en una luz eterna en medio del mundo. Por eso que Dios dice que vosotros sois la luz del mundo, porque Cristo habita en el corazón de los que lo oyen, escuchan, lo comprenden y hacen por obra. Lo que yo también entendí en esta palabra es de que al confesar los pecados diariamente y arrepentirse diariamente, tenemos que crecer en santidad también. Pero también dice, ámense los unos a los otros y aborrezcan el pecado. Aborrecer el pecado significa de que no amemos y que nos apartemos de lo que te hace pecar. ¿Qué puede ser? Malas influencias, ¿qué puede ser? Algo que tú veas en la televisión y que no está de acuerdo, o en la internet, o hasta en un libro, o aún en la misma casa. Entender de que sí, tengo que perdonar y amar a los demás, sí, pero cuando tú tienes que, por ejemplo, también Dios dice, bienaventurados los pacificadores, los misericordiosos, los que hacen el bien, los que son perseguidos por la justicia, los que son seguidores de Cristo, porque hacen el bien. Cuando tú veas alrededor tuyo y veas gente que está peleándose o está pasando o sea muy evidente el pecado, lo más recomendable sería, ¿cómo decirlo? Apartarse de lo que es pecaminoso. No te estoy diciendo de que te apartes, o sea, de que te quedas en tu casa y no salgas a nadie porque sinceramente en todas partes hay pecado, sino de que cuando amamos los unos a los otros, comprendemos su naturaleza pecaminosa, pero no amamos las cosas del mundo. Y Juan también lo dice. ¿Y qué cosas son pecado? Lo que dice Juan. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que es pecado también. Aparte de las obras de la carne y aparte
de los pensamientos o pecados de la carne. Ya que, como dije, ¿no?, en otro video, el pecado no solamente es adulterar, es matar, es todo lo que sabemos de lo que va contra Dios. El pecado también puede ser algo que sea invisible. ¿A qué me refiero? Un mal pensamiento, una envidia, una falta de perdón, un orgullo, y eso lleva al resentimiento, un rencor, o sea, cosas que tú no ves de la gente, pero literalmente lo están maquinando en su interior. Eso también es pecado, no solamente la parte externa. Cristo dice que solamente al pensar, al tú haber mirado a una mujer o pensado en el adulterio, ya pecaste sin haber hecho la acción. Por eso que Dios nos dio el Espíritu Santo para poder dominar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y eso. Por eso que tenemos que vencer nuestra carne. Es fácil vencer con el mundo, es fácil vencer al enemigo, pero el principal enemigo somos nosotros mismos, la carne, la naturaleza pecaminosa. Aunque ya tenemos el Espíritu Santo y podemos amar, perdonar, tener dominio propio, crecer en santidad y crecer en el conocimiento de Dios, aún luchamos contra la carne. Porque mira, es fácil guerrear espiritualmente contra los enemigos invisibles, que son los demonios, y contra el mundo, porque nosotros no podemos controlar lo que va a hacer el mundo, porque ellos me supongo que también tienen una lucha constante, aunque el mundo sinceramente está cegado por Satanás y no quiere obedecer a Dios. Pero nosotros que conocemos la verdad, quién es Cristo, sabemos que en nosotros no hay nada bueno. Solamente Dios es bueno, como dijo Jesús. Dios es el único bueno. Por eso que acá en versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecados, sí, yo sé que existen personas, y las conozco, personas justas y buenas, pero aún las personas justas y buenas luchan en contra del pecado, no del engaño, porque saben que el hombre que no tiene a Dios hablaría engaño, sino que luchan constantemente. Y esto lo pongo un ejemplo, cuando un huracán viene a una ciudad, la afecta tanto a cristianos y a no cristianos, ¿no es cierto? Pero el cristiano tiene su fe en Dios y el no cristiano no tiene su fe en Dios. Entonces, a eso me refería ejemplo, también a la muerte o a las enfermedades, ¿no? Ya que el cuerpo caído, pues perecería, pero el alma no. A eso me refería de que nadie está libre de cualquier mal, o sea, del cuerpo, ¿no? Claramente. Y también de poder pecar, porque la palabra de Dios dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él sabe que aún las personas justas o las personas que tienen buen corazón pueden fallar en algún momento con algo. Y eso, les digo que el pecado no solamente está en la acción, sino también en lo interno, en el alma, en el espíritu. Por eso que tenemos que saber qué cosas estamos alimentando en nuestras cabezas, qué cosas estamos viendo y oyendo o imaginando o escuchando o sintiendo en la parte emocional, y no dejarse llevar por el pecado. Por eso que Dios dice en Filipenses, si no me equivoco, que pienses en lo bueno, en lo verdadero, en lo puro, en lo justo, en lo amable, en lo que es digno de alabanza, en cosas buenas, en cosas productivas, en cosas que son buenas prácticamente, ¿no? Porque tú al alimentarte tu mente, tu espíritu, tu alma de cosas buenas, y en especial más la palabra de Dios, no vas a caer en el pecado fácilmente. Hay mucha gente que está viviendo en ansiedades, etcétera, etcétera. Pero lo que he aprendido de la ansiedad es que nosotros no tenemos control de la gente ni del universo entero. Solo Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder dominar no nuestro cuerpo, o sea, me refiero, no la vida del cuerpo, sino nuestro espíritu. El reaccionar bien ante los problemas, el reaccionar bien ante las circunstancias, no tomarlo mal. A eso me refería, y dejar todo pecado, porque la raíz de las ansiedades o de cualquier problema mental o espiritual, porque viene de la parte espiritual, es el pecado, pues, ¿no? El orgullo es algo mentiroso y falso, porque el orgullo te ciega de la verdad quién es Cristo. Solamente digo que Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene control de nuestro cuerpo. Él tiene control de nuestro espíritu. Tiene control de todas las cosas. Ya que no es bueno hacer mal con tus propias fuerzas.
O sea, porque una de las cosas que he entendido de la soberbia es de que busca su propia voluntad y no la de Dios ni la de los demás, sus propios intereses, no la de los demás ni la de Dios, y ese es un grave pecado. Entonces, el humilde o la humildad que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas espirituales es como Cristo mismo fue, tomar la actitud de Dios, que Él se hizo hombre como uno de nosotros, enseñó, vivió una vida santa y se negó a sí mismo cuando Él no había pecado. Por eso que mataron al justo. Y en la palabra también dice que el justo murió por los injustos. Yo sé que también hay gente de buen corazón, gente que es justa, gente que entiende lo bueno, que comprende y ama mucho las cosas buenas, y eso es bueno. Pero nuestra confianza también tiene que estar por encima, y claramente tiene que estar Dios, ya que el Señor, nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo nos llena de gozo en su presencia, nos llena de alegría, nos llenan de esa paz que el mundo no te puede dar, esa paz sobrenatural que supera todo raciocinio, todo entendimiento, que supera todo. Y pues confesar los pecados constantemente cuando hemos fallado a Dios, decirle al Señor en qué hemos fallado, porque hay veces que no lo recordamos y entonces hay que recordar esos pecados y arrepentirnos de esos pecados y no volver atrás, mejor dicho. Y hay veces que la gente de tu alrededor te va a decir que está mal, pero hay gente que no te lo dice. Pero también hay que tener conciencia propia al saber que cuando tú has cometido un pecado, no hacerlo. Todo pecado empieza primero en la mente o, o en la concupiscencia del corazón antes de llegar a ser una acción. Por eso que uno tiene que llenarse de cosas buenas, productivas, limpias, tener una mente limpia, una mente pura y santa. Y no lo digo nada de psicología, no, no, no. Me refiero a que en la palabra de Dios encuentras la palabra misma del Dios Altísimo que te dice en qué tienes que pensar. Muchas de las cosas que vienen de parte de las personas que no tienen de Cristo son mentiras o son malas. Entonces, Cristo, Dios dice de que pensemos en el bien de los demás, que pensemos en perdonar continuamente a los demás, que pensemos en lo verdadero, en lo que es sincero, en lo que es amable, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es digno de alabanza, en lo que es bueno, puro, ¿no? En lo que es santo, en lo que es bueno, literalmente. Y yo he podido comprender eso también, porque el Señor es el que da de comer y le da todas las cosas, tanto a buenos como a malos, tanto a justos como a injustos, y tanto a creyentes como a no creyentes. Exactamente. Y eso, también les quería contar de que si tú estás pasando por problemas, por así decirlo, emocionales, ¿no? La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, lo que yo vengo a decirles es de que dejen toda emoción carnal que no le agrada a Dios. Me refiero de que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esas obras de la carne para poder vivir y andar como Él anduvo. Puede que en el transcurso de la vida tengamos errores, sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder amar y comprender a los demás. Todo con la gracia de Dios, todo con el poder de Dios. Y como dice también la Escritura, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Les comparto, hermanos, que compartan el Evangelio con otras personas, que hagan estudios bíblicos y que se junten entre hermanos para poder conocer de la palabra, pero también inviten a las personas que no son creyentes, si es que ellas desean venir al estudio bíblico para que puedan conocer más de la palabra de Dios, que hagan reuniones de estudio bíblico y desarrollen todos los talentos para la gloria del Señor, ya que todo es para Dios mismo. Eh, Les invito también a de que se llenen más de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios mediante los estudios bíblicos y pues ser como la iglesia primitiva que tenían un mismo sentir, un mismo pensar, que compartían el pan mutuamente, que había verdaderamente comunión en la iglesia. Y eso, hermanos, que se arrepienten de sus pecados y confíen en el Señor. Cristo vive y Dios viene pronto por su iglesia.
en la persona de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.